¿Sabes qué es la microscopía electrónica? Pues en este video te lo explicaremos. Hablaremos un poco sobre su historia. La primera lente electromagnética abrió la puerta a la posibilidad para utilizar los principios de la lente para inventar un microscopio que podría examinar la estructura de muestras con mayor detalle. Un par de ingenieros alemanes, Ernst Rüsker y Max Knoll, diseñaron el primer microscopio electrónico capaz de aumentar hasta 1200 veces el tamaño del objeto. Para hacerlo, se basaron en los estudios previos del físico francés Louis-Victor de Broglie sobre las propiedades ondulatorias de los electrones o teorías sobre la dualidad onda-corpúsculo. Desde entonces se empieza a gestar una nueva disciplina derivada de la microscopía electrónica. Este nuevo instrumento permitiría ampliar el conocimiento sobre los organismos celulares y otros pequeños elementos como lo son virus y bacterias. A mitad del siglo XX, Bodo von Borries y Helmut Rüsker desarrollaron otras formas de aplicación como examinar muestras biológicas. Junto a la aparición del microscopio electrónico de transmisión, se empieza a desarrollar el microscopio electrónico de barrido, inventado en 1937 por Manfred von Ardenne. En el año 1965 aparece el primer microscopio electrónico de barrido comercial, el modelo StereoScan. La invención de este microscopio significó un importante avance tanto para la medicina, visionando de partes como organismos celulares, proteínas y virus, como para los procesos de calidad en farmacología, desarrollado de semiconductores, circuitos integrados y demás aplicaciones industriales. Ahora te preguntarás qué es un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico es aquel que utiliza electrones en lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar ampliaciones hasta 5000 veces más potentes que los microscopios ópticos, debido a que la longitud de onda de los electrones es mucho menor que la de los fotones visibles. Ahora, las partes más importantes del microscopio electrónico. Fuentes de electrones. Es equivalente a la fuente de luz en un microscopio óptico. En este caso es necesario disponer de un emisor de electrones. Las lentes electromagnéticas generan campos eléctricos y magnéticos de modo que su interacción con los electrones hace que su trayectoria diverja o converjan en un punto. La cámara de vacío es el lugar donde se coloca la muestra. Si no se coloca allí, los electrones entran en contacto con las moléculas del aire y no se podría determinar sus trayectorias adecuadamente. La muestra que se observa debe colocarse también dentro de la cámara de vacío. Este es uno de los motivos por el cual no es posible observar muestras vivas con un microscopio electrónico. Una vez los electrones impacten contra la muestra, es necesario medir algún tipo de información para poder reconstruir la imagen de la muestra. Una opción consiste en utilizar una pantalla fluorescente. Esta pantalla reacciona de modo distinto según sea el número de electrones que impacten en ella. Existen diferentes tipos de microscopio electrónico. El microscopio electrónico de transmisión, que para su funcionamiento necesita emitir un haz de electrones dirigido hacia el objeto cuya imagen se desea aumentar. Una parte de los electrones rebota o son absorbidos por el objeto y los otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. Se deben utilizar muestras muy finas, normalmente de 100 nanómetros para... El microscopio electrónico de transmisión emite imágenes con distintos tonos de gris, que se van a relacionar con el grado de dispersión de los electrones. Las imágenes obtenidas proporcionan información sobre la estructura de la muestra. Es decir, que la cantidad de electrones que atraviesa la muestra sin desviarse varía en función de las características internas de la muestra. Dicho de otra manera, hay partes de la muestra que van a presentar más transparencia. Esto es por los electrones. Esto da lugar a zonas más oscuras, donde hay menor presencia de electrones que atraviesan la muestra y llegan al detector, y zonas más claras, donde los electrones atraviesan la muestra y llegan al detector.
El microscopio electrónico de transmisión es generalmente usado en el estudio de minerales, metales y células a nivel molecular. Asimismo, se utiliza mucho en microbiología para observar la morfología de los virus, así como en la anatomía patológica para realizar diagnósticos. También sirve para analizar detalles internos de muestras, pero no aporta mucho sobre los datos de superficie ni su forma o rugosidad. Otro tipo de microscopio electrónico es el microscopio electrónico de barrido. Se usa para visualizar la forma tridimensional de la muestra. Permite observar la superficie de los objetos siempre y cuando sean conductores. Para ello realizan sondeos en diferentes puntos de la muestra bañada con oro u otros metales conductores. En este caso, los electrones no iluminan toda la muestra a la vez, sino que realizan un barrido de la superficie. El principio de funcionamiento de los microscopios electrónicos de barrido se basa en medir algunas de sus propiedades para extraer información de la muestra observada. Generalmente consiste en medir la cantidad de electrones secundarios que emite la superficie cuando es bombardeada con electrones. El microscopio electrónico de barrido aporta información morfológica de la muestra y se utiliza principalmente en biología celular. Permite menor capacidad de aumento que el microscopio electrónico de transmisión. Muestra mejor las texturas y objetos en 3 dimensiones previamente pulverizadas con un metal. Por este motivo, solamente puede observarse organismos muertos y la textura externa del objeto. Al no utilizar la luz visible, las imágenes serán en blanco y negro. El microscopio electrónico de barrido y transmisión combina los elementos de un microscopio electrónico de barrido y un microscopio electrónico de transmisión y puede mostrar átomos individuales de un objeto. El microanalizador de sonda de electrones, un microscopio electrónico que cuenta con un analizador de espectro de rayos X que puede analizar los rayos X de alta energía que produce el objeto al ser bombardeado con electrones. La microscopía electrónica tiene muchos usos amplios en ciencia y tecnología. Puede ofrecer información de alta resolución sobre los tejidos de los seres vivos, células, sus orgánulos, microorganismos, muestras de biopsia, macromoléculas, los cristales y metales. Se ha utilizado para estudiar patógenos tales como virus y bacterias y es determinado valioso en el estudio de las enfermedades emergentes de los gérmenes usados en bioterrorismo. En el campo de la industria electrónica, el microscopio electrónico se utiliza para controlar procesos de fabricación. Se utiliza para todo el mundo en otros usos industriales, incluyendo a la aeronáutica, la manufactura de los vehículos de motor y la industria de la confección. En el caso de medicina legal, la técnica se utiliza para el análisis de las fibras de la ropa y residuos de sangre y tiros. Como dato relevante, el microscopio electrónico ha sido de mucha ayuda debido a que anteriormente los investigadores utilizaban filtros especiales para quitar bacterias de los tejidos que estaban infectados. Si las bacterias estaban causando la infección, los tejidos filtrados no deberían ser capaces de enfermar a otros organismos. Los científicos empezaron a ver la importancia del microscopio electrónico. En 1930 se vio por primera vez el virus, que es cuando se inventó el microscopio electrónico. El bacteriólogo inglés Frederick Stewart descubrió a los bacteriófagos, que son virus que atacan a las bacterias. Él observó pequeños puntos transparentes dentro de las colonias bacterianas y formuló la hipótesis de que algo estaba matando a las bacterias. Ahora te preguntarás cuál es la importancia del microscopio electrónico actualmente. Pues aquí te lo diré. El nuevo virus encontrado llamado coronavirus es ahora la máxima preocupación mundial. De este tipo específico se conoce muy poco, como lo es su origen o su cura, pero gracias a la tecnología y a varios estudios por medio del microscopio electrónico se ha podido observar cómo es su forma. En China fue el primer país en reportar casos del nuevo patógeno y de igual forma fue el primero en obtener una imagen del aparecimiento del mismo. Bajo el microscopio electrónico se encontró que las partículas tenían características esféricas, con diámetros que variaban entre 60 y 140 nanómetros, en diferentes etapas de evolución y con picos distintivos, de aproximadamente 9 a 12 nanómetros que le daban la apariencia de una corona solar, característica que además le da su nombre, como a otros de esa familia.
En Brasil se captó una imagen en el momento de la infección. Las fotografías se tomaron con un microscopio electrónico de transmisión durante un estudio sobre la replicación del SARS-CoV-2 y muestran un detalle del proceso de contaminación de una célula. En una de las instantáneas observaron una serie de puntos oscuros que en realidad son partículas virales del patógeno, intentando infectar el citoplasma de la célula en cuyo interior se encuentra el núcleo responsable de guardar el material genético de la misma. En Estados Unidos se captó una imagen atacando a las células pulmonares. El patógeno coloreado de esta imagen color rosado ataca el tejido celular circundante de una muestra de un paciente aquejando de neumonía a principios de marzo. La mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 causan fiebre a medida que el sistema inmunitario lucha para eliminar el virus. En casos severos, este puede reaccionar exageradamente y comenzar a atacar las células pulmonares. Los pulmones se obstruyen con líquido y células moribundas, lo que dificulta la respiración. A modo de comparación, el ojo humano puede ver hasta 0,1 milímetros, el microscopio óptico hasta 0,002 milímetros y el electrónico de barrido hasta más o menos 40 nanómetros. Un nanómetro equivale a 1 sobre 1.000.000 de milímetros. De hecho, el microscopio electrónico, al utilizar electrones con alta energía, permite pasar de observaciones con una magnificación promedio de 2.000 aumentos a otra mayor de 300.000.